Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y vamos a hablar nada más y nada menos de lo que ha dicho Antonio Ekarri. Para los que no saben, Antonio Ekarri es abogado, profesor universitario, presidente de la Alianza del Lápiz y de la Casa Urlar Pietri. Este personaje, que también es candidato presidencial, que es uno de los que dice que tampoco va a ir a las primarias, él se va a lanzar directo para las elecciones presidenciales del 2024, él descarta públicamente y explica el por qué no va a ir, según él, a las elecciones primarias, ya que él menciona algunas cosas que yo quiero compartirte el día de hoy, así que quédate conmigo hasta el final para que te enteres de qué dijo en parte de esa entrevista que dio a los medios, anunciando por qué su candidatura va a ir directa. El presidente de la Alianza Lápiz, Antonio Ekarri, considera que el escenario político de Venezuela cambió y que el ciudadano venezolano está agotado, descontento y que rechaza la política tradicional tanto del Partido Socialista Unido de Venezuela como de la Mesa de la Unidad Democrática. Por ello, el dirigente se muestra escéptico ante las elecciones primarias de la oposición, al considerar que son más unas elecciones internas del llamado G4, los 4 partidos opositores que a su juicio están devaluados. En este sentido, Ekarri puntualizó que un ambiente polarizado favorece más al gobernante usurpador Nicolás Maduro en una elección presidencial. Aseguró que eso es lo que el mandatario chavista quiere, que haya una primaria que ya está arreglada con Maduro. Además, una elección interna donde el chavismo participaría para escoger al peor candidato de la oposición. Así lo precisó en el Twitter Space realizado por un portal digital venezolano este jueves 1 de diciembre, que estuvo moderado por el director César Batis. Le hicieron la primera pregunta: ¿no pensar en una candidatura unitaria sería una forma de ayudar a Maduro? Dijo: en lo absoluto. Creo que más bien ayuda a Maduro. La polarización entre las castas políticas que hoy están marcando la historia de Venezuela. Maduro quiere que haya una primaria que ya está arreglada con él. Además, una elección interna donde el chavismo participaría para escoger el peor candidato de la oposición. De eso ya están hablando en México. De eso se trata el show que están montando. Siguiente pregunta. ¿Usted afirma que las primarias están acordadas con Maduro? Sí, absolutamente. Siguiente pregunta. ¿Qué pruebas tiene de eso? Ya ha pasado en otras partes. Te lo puedo decir, los carabobeños, cuando intervino el PSUV para escoger candidatos en las elecciones primarias, la mejor maquinaria la tiene el PSUV, y eso hay que reconocerlo. Lo que ocurre es que quienes votarían en las primarias es un grupo muy reducido de gente, una exclusividad del G4, y no está participando la gran mayoría nacional. ¿Qué es lo que debemos hacer? Construir una plataforma nacional donde todo el mundo se sienta parte en estos tiempos de polarización. No podemos seguir haciendo lo que se hace desde el año 1998. Buscar un solo candidato y ese candidato sale derrotado por el chavismo. Eso no puede ser. Tenemos que despolarizar el país y después de allí construir una candidatura que represente el descontento hacia el chavismo y hacia la oposición. Esa es una posición distinta. Quédate hasta el final porque yo al final te voy a explicar en dónde está equivocadísimo Antonio Ekarri. Otra pregunta: ¿Antonio Ekarri está dispuesto a medirse en un proceso de primarias con diferentes candidatos de la oposición? El problema es que las primarias se han desnaturalizado. Hay un grupo político que ha venido secuestrando la exclusividad de la oposición venezolana, que no representa a la inmensa mayoría de este país.
Las fuerzas emergentes salimos como una respuesta a ese país que está descontento y se vería muy mal de mi parte seguir lavándole la cara a los intereses del G4, que son los que han venido manipulando a la oposición venezolana, que han utilizado el voto protesta de la oposición para hacer lo mismo que hace el PSUV. Los terribles episodios que tenemos con monómeros, con Citgo, el tema de la corrupción, el pésimo manejo de los fondos de Venezuela en el exterior, todo esto son claros ejemplos de que son una fuerza que deben pasar a la historia, dejar a un lado esta línea de derrota y estas páginas de tristeza que han marcado los últimos años del país. Venezuela cambió. Este no es el mismo escenario del 2015-2010. Este es un escenario con un venezolano nuevo que tiene unas características especiales. Una de ellas es que rechaza la clase política de hoy, la política tradicional tanto del PSUV como de la MUT. En definitiva, otra pregunta. En definitiva, ¿Antonio Eckarri no participará en las primarias? Responde, esas no son primarias. Son las elecciones internas del grupo que controla los 4 partidos devaluados y decepcionados de la oposición venezolana, mejor conocida como G4. Entonces, ¿cuál es la opción para escoger un candidato unitario? ¿O no cree en un candidato unitario para enfrentar a Nicolás Maduro? Dijo Eckarri, creo que en la necesidad de que exista un candidato que sea el representante del gran descontento nacional. 9-1 de los venezolanos quieren algo nuevo. Nosotros desde Lápiz vamos a construir esa opción. Estamos trabajando duro desde el punto de vista latinoamericano, global, desde el punto de vista de las redes internacionales, modelos económicos, mayorías populares de gestiones, donde tenemos alcaldes. Estamos tratando de hacer una agenda diferente, con una gestión diferente a estos terribles años que han pasado. Ese yin-yang entre la oposición y el chavismo. Siguiente pregunta. Si el candidato no es Antonio Eckarri, ¿apoyaría la fórmula de un candidato que represente, como usted dice, a la mayoría? Respuesta. Bueno, tiene que representar a la mayoría que hoy no existe. Ahora tiene que pasar el tiempo y demostrarse. Es decir, tiene que ser un candidato que se desvincule de la corrupción, de este circo político. Creo que tiene que ser un candidato que represente a los grandes intereses nacionales. Tiene que representar al país y garantizarnos a todos un cambio hacia el conocimiento, a la educación. Ese es el gran valor de este país. Siguiente pregunta. En el contexto de los acuerdos en México, Maduro dijo que para que haya elecciones libres, debe haber un levantamiento de las sanciones. También mencionó que él haría su negociación con actores como la Alianza Democrática y la Alianza Lápiz. ¿Qué tiene que decir sobre este último punto que Maduro lo convoque para negociar? Dijo lo siguiente, se está abriendo una nueva página de la historia de Venezuela y nosotros tenemos que estar de acuerdo con la época que estamos viviendo. Creo que la época de la pelea, el conflicto, debe borrarse de una vez. Los diálogos tienen que ser como en cualquier país civilizado del mundo. Tiene que darse entre los gobiernos, factores independientes, de oposición. La diversidad de un país tiene que hablar para resolver los problemas de la gente. Siguiente pregunta. Usted dice que el diálogo que pueda mantener Maduro con la oposición o el G4 no sirve, pero ¿sí sirve el que pueda tener Maduro con usted o con otras organizaciones políticas? No, en absoluto. Fíjate, lo que pasa es que el diálogo del G4 termina siendo un diálogo excluyente. El diálogo que nosotros estamos planteando no es conmigo mismo. El diálogo con Lápiz no es suficiente. Debe ser nacional, con todos los actores venezolanos, con los sectores populares, con las fuerzas sociales que hacen vida en el país para resolver los problemas nacionales. Eso es lo que debemos resolver. Volvió a la frase que utiliza, es la siguiente: el diálogo en México no es entre la oposición y el gobierno.
Es un diálogo entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, y hay unos actores políticos que están en el medio disfrazando el asunto. Siguiente pregunta. Si Maduro ya tiene todo arreglado con la oposición, ¿por qué se molesta en buscar a otros actores políticos? Respuesta. El problema del presidente es que está aquí en Venezuela. Escuche lo que está diciendo, ¿no? Entonces él sabe que sentándose con unos actores caducos en México no va a resolver los problemas nacionales. Los problemas nacionales se resuelven en Venezuela, con actores legítimos que están aquí. A mí no me puede representar, por ejemplo, un G4 que fue duplicado en votación por la Alianza Lápiz aquí en Caracas y triplicado en el estado Aragua. La verdad es que el escenario político cambió. Está Fede Cámaras, la iglesia, están los actores sindicales, los gremios. No están sentados en México. Y esa oposición vencida y devaluada no puede estar representando a los grandes intereses nacionales. Por eso es que en México lo que hay es un diálogo bilateral entre el gobierno de Maduro y el de Estados Unidos. La verdad es que hoy la importancia que tiene Venezuela es por el conflicto del país de la U. Por eso está tratando de liberar todas esas sanciones, porque necesitan de nuestro petróleo. Pero el problema venezolano lo tenemos que resolver los venezolanos. Otra frasecita que... Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Con la Constitución, con las leyes, con un cambio sin sobresalto, con nuevos actores que no signifiquen parte de la vieja camada, que no reconocen sus errores, que son los mismos que formaron parte de la corrupción de monómeros, por ejemplo. Frente a todas estas cosas, nosotros necesitamos renovar a la clase política venezolana, y eso es lo que está pidiendo el país. La inmensa mayoría de venezolanos está pidiendo nuevos actores, nuevas ideas, nuevos métodos, nuevas maneras de hacer las cosas y no quedarnos anclados en esa vieja foto del pasado del 2010, del 2015, del 2018. Este es otro país que requiere nuevas respuestas y la Alianza del Lápiz lo que quiere es hacer buscar respuestas y soluciones innovadoras ante problemas muy graves que vienen o vinieron después del bichino. Siguiente pregunta. En las elecciones pasadas usted no aparecía en el cuadro y luego quedó en el segundo lugar del municipio Libertador. Ahora en los estudios de opinión, por simpatía o intención de voto, no aparece. Su presencia en el municipio Libertador y en Aragua no significa que su figura tenga un alcance nacional. ¿Cómo lo hará? Dijo lo siguiente: estamos buscando cosas nuevas, pues estamos sembrando. Hoy tenemos una estructura en todo el estado Aragua y consideramos que allí somos la primera fuerza política después del PSUV. Y vamos a seguir subiendo. En Caracas también somos la primera fuerza política después del PSUV, según las elecciones del 2021. Ahora, lo que estamos buscando es acercarnos mucho más a la gente. Las elecciones son en 2024 y la gente va a ir conociendo la propuesta de Lápiz, una visión de país muy diferente a la que ha pasado en los últimos años. Nosotros tenemos un plan que se llama La Nueva Venezuela, que tiene 3 ejes programáticos: el desarrollo humano, que es la educación y la salud para salir de la pobreza, la economía abierta para salir de la crisis, y tercero, la democracia plural de volver a Venezuela, salir de esa polarización que solamente existe en los cuadros políticos. Te puedo decir que mi principal rival para ganar las elecciones presidenciales se llama la abstención, vencer el descontento, vencer a la desconfianza y a la desesperanza. Mi ruta es construir una opción independiente que convenza a los venezolanos que podemos hacer un cambio a través de los votos. Ellos llegaron con votos y se van a ir con votos. No queremos ser ni parte del conflicto, sino un rostro nuevo del país y una fuerza independiente que no venga con factura ni con venganza. Última pregunta. ¿Cómo va a financiar su campaña política? Dijo lo siguiente: rayando el queso y dándole 3 golpes al rayo. Lo primero que haremos es una campaña diferente. No va a ser una campaña de los reales. Será una campaña con Lápiz desde la educación,
una campaña que arrancó en presencia en casi todos los estados del país, una campaña que tiene a la educación como línea de trabajo, que vamos a hablar de rendición de cuentas, de transparencia, de los cambios económicos y del impulso a la actividad petrolera. Ahí terminó la entrevista. Ahora analicemos lo siguiente. Él dice en su entrevista que él no está de acuerdo con que haya un solo candidato porque de esa manera gana Nicolás Maduro. Ahí estoy en desacuerdo yo. ¿Por qué? Porque como matemático, como especialista en estadística, les puedo decir a ustedes que es más difícil ganarle a Nicolás cuando hay muchos candidatos, porque ellos manejan la base de datos del CNE. Actualmente ellos tienen una sala de totalización y esa sala de totalización está recibiendo los resultados en tiempo real. Y la única falla que puede haber es de 5 minutos para el último envío. Ese procesamiento de datos va manejado por un algoritmo que totaliza los resultados. Cuando hay dos candidatos, solamente dos candidatos, y la tercera opción es el voto nulo, si participan 10 millones de electores y Nicolás tiene 3 millones, por citar un ejemplo, los otros 7 millones restantes, usted no los puede colocar como votos nulos. Usted no puede decir que el segundo candidato va a quedar con 2 millones y el resto son votos nulos. 5 millones fueron votos nulos. Eso es imposible y es ilógico de hacer. ¿Ok? Es imposible, vuelvo y repito. Pero cuando tú tienes 5 candidatos y obtienes los mismos 10 millones de votos, tú puedes fácilmente inflar al que ganó con 3 millones, ponerle 1 millón más y ponerle 4, quedan 6 millones por fuera. Y de esos 6 millones le agrega 1 millón a cada 1.200.000 a cada competidor y queda ganador el primero con 4 millones. E inclusive si no quiere inflarlo, simplemente al dividir eso entre los 4 competidores restantes, le pone 1,5 millones a cada uno y deja el ganador con sus 3 millones y al segundo le sube un poquito la cifra para que aparezca con 2 millones y tanto. La diferencia la dividen entre los otros 3 candidatos y de ahí sacan un porcentaje de un 10 o 20% que lo colocan como votos nulos. Eso se puede hacer fácilmente, como les dije, con un algoritmo. Un sistema, un lenguaje de programación, se arma el programa y se pasan los cómputos para que de tantos votos a favor de fulano pasen tantos al A, tantos al B, tantos al C, tantos al D y tantos a votos nulos. Mientras más candidatos hayan que vayan a las elecciones del 2024, es más fácil hacer la trampa a que vayan solo 2. ¿Por qué? Porque la sala de totalizaciones puede llegar a decir, sí, votaron 10 millones, pero para inflar al primero y decir que él sacó 7 millones y el otro sacó 3, recuerden que van a haber actas que se le entregan a los testigos de mesa y esa van a la sala de totalización de las distintas de los partidos que están apoyando a ese candidato opositor. Y ahí es donde vendría la revuelta, ahí es donde vendría el levantamiento del país, ahí es donde la gente tendría que salir a la calle, porque recuerden que esto no se va a salir por vía democrática, como dice Ekarri. Ekarri dice que él va a salir con los votos. Nicolás no va a salir con los votos. Él no está dispuesto a irse con los votos. Eso lo tenemos todos presente. Quien no tenga esa verdad presente todavía no sabe en qué país está viviendo en Narnia, está viviendo por allá en el país de las maravillas, pero no ha entendido que la situación país, Venezuela, necesita que haya un levantamiento definitivo del pueblo, un levantamiento como hubo el 23 de enero de 1958, cuando la gente salió a las calles enardecida a reclamar su país. Y eso solamente lo produce el calor de unas elecciones, el calor de haber sido derrotados otra vez con una trampa y salir la gente a defender lo suyo. Lo que basta es no tener un candidato como Manuel Rosales,
Como yo ya le he explicado en otras ocasiones, la visión de Nicolás Maduro es colocar a un candidato en las primarias que haga lo mismo que hizo Capriles Radowski, que ganó las elecciones en 2 ocasiones y en 2 ocasiones mandó a la gente para la casa para que se quedaran quietos, para que esperaran que él iba a ir a llevar esto a la justicia internacional, caso que nunca llevó el caso, y lo único que hizo fue llamar usurpador a Nicolás y de ahí en adelante pues quedarse con los resultados que hoy en día nos tienen en esta situación. Recuerdo que en su momento yo hice una convocatoria a seguir en la calle por encima de lo que dijo Capriles y todo el mundo me cayó encima porque es que yo quería derramamiento de sangre, yo quería violencia, yo quería que Capriles tenía razón y ahí está. Bueno, las consecuencias es esa, las consecuencias las estamos pagando los venezolanos por evitar un derramamiento de sangre en su momento. Hemos pagado más derramamiento en la actualidad con los ancianos que han muerto, con la delincuencia, con la gente que el FAE se ha llevado, con tantas cosas que hemos visto, cómo está el país, con los niños, con las personas enfermas de cáncer. Bueno, la crisis ha llevado más sacrificios que si hubiésemos hecho la revuelta en aquel entonces. Sin embargo, pues yo no conté con el apoyo de la gente y la mayoría decidió hacerle caso a Capriles y ahí estamos. Eso es lo que están buscando con Manuel Rosales. Ya Manuel Rosales sabe que prácticamente él va a ser el que va a ganar las primarias y ganando él las primarias, lo que se espera es lo mismo. Vamos a elecciones, él gana las elecciones, pero Maduro va a salir ganador, a menos, vuelvo y repito, que le cambiemos la jugada y esto sería, obviamente, pues, defendiendo las primarias como si lo estuviéramos haciendo precisamente con el régimen. ¿Por qué? Porque Carri tiene toda la razón. Eso ya está planificado, eso ya está conversado, dialogado, y no existe alacranes mayores como lo son Capriles, como lo es Rosales, que ya está listo todo lo que ellos quieren hacer. Así que lo que nosotros tenemos que estar es pendientes, estar en la jugada y pelear lo que tengamos que pelear. Bien, yo he mencionado a María Corina Machado y mucha gente me dice, no menciones a María Corina que es igual que lo mismo. Entonces yo pregunto, deme una solución, ¿a quién menciono? Porque cuando he mencionado al de Empresa Polar, todo el mundo me dice, sí, pero es que él no se va a lanzar. Lorenzo Mendoza no se va a lanzar. Sí, él dijo que no se iba a lanzar mientras no hubiese condiciones en el país y que él por el momento le interesa es ser presidente de su empresa y ayudar a Venezuela como lo está haciendo como gerente, como uno de los mega gerentes que tiene Venezuela. Pero yo recuerdo la conversación donde él dijo que mientras las condiciones no estuvieran dadas en Venezuela, él nunca sería candidato, pero que eso no exceptuaba que más adelante, cuando el país se acomode y vuelva la democracia al país, él no pueda tener aspiraciones presidenciales. Así que manejamos bien la cosa. Ahora, hay personas que defienden lo indefendible, y como les digo, si les hablo de María Corina, ella es una corrupta más, si les hablo de el otro, Guanipa, no, ese es más de lo mismo. Entonces, yo no sé qué quiere la gente. De verdad. Por cierto, tengo una encuesta aquí en la página donde menciono algunos candidatos. Me gustaría que usted haga la encuesta. Quiero saber cómo está votando. Porque si usted no ha visto el video de las primarias, yo vi la encuesta que hicieron y de verdad me decepcionó demasiado los resultados. Así que le recomiendo que vea ese video. Me despido ahora sí. No sin antes recordarte que si tú quieres ganar dinero, si eres una de esas personas emprendedoras que tiene ese potencial, que tiene las ganas de crear un negocio desde casa, te dejo 2 enlaces en la descripción del video. ¿Perfecto? Sígueme en TikTok como @Escuela para Millonarios o como @filósofo777USA. Bendiciones para todas y todos. Dedito arriba. Déjame tu comentario. ¿Qué piensas del señor Carri como candidato presidencial? Si apoyas lo que él está diciendo, me gustaría leerte, así que déjalo en los comentarios y suscríbete al canal si no lo has hecho. Bendiciones para todas y todos.